Muy buen día, en este video presentaremos el procedimiento técnico desarrollado para el ensayo de CBR, conocido como el California Bearing Radio, el cual se utiliza en mecánica de suelos y diseño de pavimentos para determinar la capacidad de soporte de material compactado. El ensayo fue desarrollado siguiendo los alineamientos establecidos en la norma INVIAS E148 del Instituto Nacional de Vías INVIAS, equivalente a la ASTM de 1883. Esta norma establece el procedimiento para evaluar la resistencia de materiales empleados como subrasante, subbase y base granular en estructuras de pavimento. Inicialmente se realizó la preparación de la muestra de suelo mediante secado al aire con el fin de reducir el contenido de humedad natural sin alterar las propiedades del material. Posteriormente se efectuó la disgregación manual de los terrones, evitando fracturar las partículas individuales del agregado, ya que esto modificaría la granometría del suelo real. Después de la disgregación, el material fue tamizado de acuerdo con las especificaciones de la norma. INVIAS establece que para realizar el ensayo de CBR, el material debe pasar por el tamiz 19 de 19 milímetros o 3/4 de pulgada, debido a que las partículas de mayor tamaño pueden alterar los resultados de compactación y penetración. También se tuvo en cuenta la humedad óptima y la densidad máxima seca obtenidas previamente mediante el ensayo de Proctor, ya que la norma indica que el espécimen debe compactarse bajo condiciones representativas de campo. Debido al tiempo requerido para la saturación del material y la disponibilidad limitada de los moldes de CBR dentro del laboratorio, hay que tener en cuenta que únicamente se trabajó con un espécimen, priorizando el correcto cumplimiento del procedimiento técnico y normativo. Posteriormente se realizó el proceso de compactación de la muestra dentro del molde CBR metálico normalizado. Este molde posee aproximadamente 152.4 milímetros de diámetro y 177.8 milímetros de altura, además de contar con collar de extensión y placa base desmontable. La compactación se realizó por capas utilizando el martillo Proctor, aplicando la energía de compactación establecida por la norma INVIAS. Dependiendo del tipo de ensayo y energía requerida, la norma permite trabajar con diferentes números de golpes por capa, como 10, 25 o 56 golpes, buscando representar distintas condiciones de compactación del terreno en obra. Durante el llenado del molde se garantizó una distribución uniforme del material para evitar vacíos internos y diferencias de densidad entre capas. Después de finalizar la compactación, se retiró cuidadosamente el collar de extensión y se niveló la superficie superior del espécimen utilizando herramientas metálicas, eliminando excedentes de material para garantizar una superficie completamente horizontal. Posteriormente se procedió al pesaje del molde con el suelo compactado para registrar la masa húmeda del espécimen. Luego se colocó la placa perforada y las sobrecargas metálicas sobre la muestra. Estas cargas tienen como objetivo simular el peso que ejercerá posteriormente la estructura del pavimento sobre el suelo en condiciones reales de servicio. La norma INVIAS E148 establece que aproximadamente cada 15 centímetros de estructura de pavimento equivalen a 4.54 kilogramos o 10 libras de sobrecarga aplicada sobre la muestra. Una vez instalada la sobrecarga, el molde fue sumergido completamente en agua para iniciar la etapa de saturación. Según la norma INVIAS, el periodo de inmersión debe mantenerse aproximadamente durante 96 horas, equivalentes a 4 días. Esta etapa es fundamental porque permite evaluar el comportamiento del suelo bajo condiciones críticas de humedad, simulando escenarios donde el pavimento puede encontrarse expuesto a filtraciones o presencia constante de agua. Durante el proceso de inmersión se realizaron lecturas de expansión mediante el deformímetro colocado sobre el espécimen. La expansión es un parámetro importante debido a que algunos suelos, especialmente los de características arcillosas, pueden incrementar su volumen al absorber agua, generando deformaciones y fallas en la estructura del pavimento. Durante la saturación se mantuvo constante el nivel de agua sobre la muestra para cumplir las condiciones exigidas por la norma. Además, se verificó periódicamente la estabilidad del montaje y el comportamiento del espécimen durante el tiempo de inmersión. Finalizadas las 96 horas de saturación, el molde fue retirado cuidadosamente del tanque de inmersión y se dejó drenar aproximadamente 15 minutos antes de iniciar el ensayo de penetración.
Después del drenaje, se realizó la etapa principal del ensayo CBR utilizando la máquina de penetración. En este procedimiento se aplica carga vertical mediante un pistón metálico circular sobre la superficie del suelo compactado y saturado. La norma INVIAS E148 establece que la penetración debe realizarse a una velocidad constante de 1.27 milímetros por minuto, garantizando condiciones uniformes durante todo el ensayo y evitando alteraciones en las lecturas de carga y deformación. Durante la prueba se registraron simultáneamente los valores de deformación y carga soportada por el material. En nuestro ensayo se obtuvieron lecturas técnicas específicas correspondientes a penetraciones cercanas a 1.28 milímetros, 2.55 milímetros y 5.08 milímetros, puntos fundamentales para el análisis del comportamiento resistente del suelo. A medida que aumentaba la penetración del pistón, también aumentaba la carga requerida para continuar deformando el espécimen, permitiendo evaluar la resistencia mecánica del material frente a esfuerzos de compresión y penetración. Todas las lecturas fueron registradas cuidadosamente para posteriormente construir la curva carga contra penetración, la cual es necesaria para el cálculo final del índice CBR. Finalmente, con los datos obtenidos durante el ensayo del CBR, este valor corresponde a la relación porcentual entre la carga soportada por el suelo ensayado y la carga soportada de un material patrón de referencia definido por la norma. El cálculo se realiza principalmente utilizando las penetraciones de 2.5 milímetros y 5 milímetros, debido a que estos puntos son los establecidos normativamente para determinar la capacidad de soporte del suelo. Generalmente se adopta como resultado final el mayor valor obtenido entre ambas porcentuaciones. Un valor alto de CBR indica que el material posee buena capacidad portante y mayor resistencia frente a cargas vehiculares, mientras que valores bajos representan materiales débiles que posiblemente requieren estabilización o mejoramiento antes de ser utilizados en la estructura de pavimento. Este ensayo es de gran importancia en ingeniería civil porque permite clasificar los materiales de subrasante, subbase y base granular, además de influir directamente en el diseño del espesor del pavimento y en la durabilidad de la estructura vial. Gracias a los resultados obtenidos es posible evaluar si el material analizado cumple con las condiciones técnicas necesarias para ser utilizado dentro del proyecto viales conformes a los criterios de las establecidas por INVIA. Equipos que se utilizaron en el laboratorio: máquina de penetración CBR, prensa o equipo de carga, compactador Proctor manual, martillo Proctor, balanza, tamices, recipientes metálicos. Muchas gracias por su atención.